¿Te has preguntado alguna vez si esos juegos que disfrutas, con disparos, peleas o mundos oscuros, pueden realmente cambiar tu manera de ser? ¿Pueden los videojuegos hacer que niños, adolescentes o adultos se vuelvan violentos? Esta duda no es nueva. Cada vez que ocurre un acto violento en el mundo, los videojuegos vuelven a estar bajo sospecha. Para algunos son simples culpables fáciles, para otros son solo entretenimiento sin consecuencias. Pero hoy no vamos a hablar de mitos, vamos a hablar de ciencia, de lo que dicen los estudios, las revisiones más serias y las principales organizaciones del mundo sobre este debate que lleva muchas décadas. Y lo más importante, veremos qué pasa desde la psicología en niños, adolescentes y adultos, porque no todos reaccionan igual. El origen de esta polémica viene de los años 90, cuando títulos como Mortal Kombat o Doom generaron miedo social. Se decía que podían programar a los jugadores para ser violentos. Sin embargo, 3 décadas después y con miles de estudios publicados, la ciencia nos ofrece una respuesta mucho más matizada. Sí, los videojuegos violentos pueden elevar momentáneamente la agresividad. No hay evidencia concluyente de que provoquen violencia criminal o masacres reales. Lo que sí sabemos es que el efecto depende del contexto psicológico, familiar y social de cada persona. La psicología infantil nos dice que los niños aprenden principalmente por imitación. Copian gestos, palabras y conductas de lo que ven, ya sea en su casa, en la escuela o en una pantalla. Por eso varios estudios han encontrado que los niños que juegan videojuegos violentos tienden a mostrar más comportamientos agresivos a corto plazo, como gritar, pelear con hermanos o usar insultos. Pero aquí entra un punto crucial. El entorno familiar es un factor protector. Un niño con padres presentes que le expliquen la diferencia entre ficción y realidad, que ponen horarios y lo motivan a realizar actividades fuera de la pantalla, es mucho menos propenso a imitar la violencia del juego. En cambio, un niño que juega solo durante horas, sin supervisión y con poco contacto afectivo, sí puede reproducir conductas más hostiles. La psicología infantil lo resume así: el videojuego puede influir, pero el vínculo afectivo y el contexto familiar son mucho más determinantes. La adolescencia es una etapa psicológicamente intensa. Aquí el cerebro, especialmente la corteza prefrontal, encargada del autocontrol, aún no está completamente desarrollada. Esto significa que los adolescentes sienten las emociones con fuerza, pero no siempre saben regularlas. En los estudios, los adolescentes que juegan videojuegos violentos muestran un ligero aumento de pensamientos agresivos. Pero ojo, la ciencia también ha encontrado que para la mayoría el juego es más un espacio de identidad, socialización y pertenencia que un detonante de violencia. La clave está en los factores de riesgo. Si un adolescente ya enfrenta bullying, violencia en casa, depresión o soledad, los videojuegos pueden convertirse en un refugio, pero también pueden amplificar frustraciones. Si cuenta con apoyo familiar, amistades sanas y actividades variadas, el videojuego es solo un entretenimiento. Desde la psicología, esta etapa se entiende como un terreno de exploración. El juego violento puede despertar adrenalina y descarga emocional, pero lo que moldea la conducta real es el entorno en el que el adolescente crece. En los adultos el panorama cambia. Con el cerebro ya desarrollado, la mayoría tiene la capacidad de separar ficción y realidad y de usar el videojuego como una catarsis, es decir, un escape emocional. Después de una jornada estresante, muchos adultos encuentran en los videojuegos violentos una forma de liberar tensión sin hacer daño a nadie. La psicología reconoce que, en algunos casos, puede haber un aumento temporal de irritabilidad tras jugar, pero esto no se traduce en violencia criminal. El verdadero riesgo en adultos no es la violencia, sino el uso problemático, cuando el juego ya se convierte en una adicción, afectando la vida laboral, social o de pareja. Aquí entra un diagnóstico que veremos más adelante, el Gaming Disorder. Para entender el debate es fundamental conocer dos organismos claves: el APA, el American Psychological Association, la asociación de psicólogos más grande del mundo. En 2020 publicó un informe donde reconoce una relación pequeña y consistente entre videojuegos violentos y conductas agresivas, pero aclara: no hay evidencia de que los videojuegos generen violencia criminal. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Autoridad Internacional en Salud Pública, en 2019 incluyó el Gaming Disorder en su manual de enfermedades, describiéndolo como un uso problemático y adictivo de los videojuegos.
Sin embargo, la OMS jamás afirmó que los videojuegos sean responsables de la violencia social. La psicología ha propuesto 3 mecanismos para explicar por qué los videojuegos violentos pueden influir en la conducta. Número 1. El aprendizaje social. Imitar lo que vemos en pantalla. 2. La desensibilización. La exposición repetida a violencia puede reducir la sensibilidad emocional hacia ella. Y la tercera, la selección inversa. No siempre es el juego el que cambia a la persona. A veces las personas con rasgos más agresivos son quienes buscan estos juegos violentos. La evidencia es clara. Los videojuegos no convierten automáticamente a nadie en violento. Sí, pueden generar picos pequeños de agresividad momentánea, especialmente en niños y adolescentes. Y la violencia real surge de un conjunto de factores mucho más complejos: entorno familiar, salud mental, desigualdad social, acceso a armas y experiencias de vida. En otras palabras, los videojuegos pueden influir, pero no determinan. Papá, mamá, si estás viendo este video y quieres que tu hijo no sea alguien violento a futuro, sé más cercano a él, juega con él, ponle horarios de juego. Básicamente estén presentes en su vida. Así que la próxima vez que escuches que los videojuegos crean criminales, recuerda, la ciencia no respalda esa idea. Los videojuegos son una herramienta. Pueden ser un riesgo, un escape o incluso un espacio de creatividad y conexión. Todo depende de cómo, cuánto y con quién se juega. ¿Cuál es tu punto de vista sobre los videojuegos? Déjamelo acá abajo en comentarios. Mi nombre es Giovanni y ustedes son geniales. Nos estamos viendo.